Muchas gracias, Presidenta. Adelante, Con su permiso, diputada. Presidenta, diputada Julieta García Cepeda, Adelante. compañeras y compañeros diputados, integrantes de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros diputados de esta legislatura y saludo con mucho respeto a los representantes de los medios de comunicación aquí presentes y los que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, asimismo a las personas que nos acompañan en esta sesión del Pleno. La violencia de género es la primera escuela de todas las otras formas de violencia. Rita Segato, antropóloga y escritora. Las diversas acepciones concuerdan con que la violencia es un acto por el cual una persona usa la fuerza física, psicológica o ambas de manera voluntaria en contra de otra persona, animal u objeto, originando daños para lograr sus objetivos. Una conducta caracterizada por el sometimiento que el agresor hace a su víctima. Por otra parte, la violencia es un fenómeno social que ha venido escalando en los diferentes ámbitos de la sociedad, donde las mujeres resultan el sector más vulnerable y donde también seguimos viviendo distintas formas de violencia en razón de género. Daños que son causados a través del sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual e incluso la muerte. En cuanto a las agresiones causadas a una mujer por el uso de amenazas, agravios, maltrato, lesiones, insultos, control, restricciones, celos, daños asociados a la exclusión, subordinación, discriminación y explotación en cualquiera de sus modalidades, restringen el derecho a una vida plena al afectar sus derechos humanos, así como la dignidad. Una realidad donde la violencia a las mujeres suele presentarse de forma alarmante en las relaciones del noviazgo, hecho ratificado por los datos de la Organización Mundial de la Salud, publicados en el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, revelando que 3 de cada 10 adolescentes denuncian sufrir violencia en el noviazgo y en el caso de México, el 76% de los adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica, sexual y física. Una realidad donde la violencia a las mujeres suele presentarse de forma alarmante también en las relaciones de noviazgo, una etapa que en su mayoría la antesala del matrimonio o bien de una relación de pareja orientada a la constitución de una familia que al estar contaminada de la violencia, de una que es tan difícil de detectar tanto por su naturaleza como por la astucia del agresor, ocasiona daños de largo alcance en la vida de las mujeres, incluso llegando en muchos casos esta violencia al feminicidio. En cuanto a Michoacán, datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva revelan que 7 de cada 10 adolescentes, mujeres de entre 13 a 17 años, han sufrido un episodio de violencia en el noviazgo, a pesar aún de las campañas de prevención implementadas por las instituciones gubernamentales y educativas. Una violencia en el noviazgo, también por estudios de CIPINA, se manifiesta con conductas de abuso psicológico enmascaradas en apariencias de cariño y afecto, así como en comportamientos restrictivos y controladores que paulativamente socavan la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres. La censura en su manera de vestir, en sus amistades y en sus horarios. Donde los apodos, la descalificación y las faltas de respeto también son factores de alerta que deben tomarse en cuenta para poder prevenir posibles casos de violencia en el noviazgo. Sobre la opinión del noviazgo, nuestra máxima casa de estudios del Estado dice que es muy importante en la vida de las mujeres, ya que se trata de un periodo de ciclo vital de descubrimientos y experimentación, y por ello es necesario estudiar y analizar a fondo las manifestaciones de violencia para poder poner en evidencia este fenómeno y así tomar las decisiones que promuevan el diseño de programas educativos preventivos del maltrato y sus consecuencias. En cuanto a las conductas de violencia, tenemos que producen dependencia emocional y trastornos mentales como la ansiedad, estrés, el pánico, fobias, aislamiento, confusión, desvalorización y depresión. Y aunque al inicio no se perciben como agresivas o alarmantes,
puesto que se interpretan como pruebas de amor, con el paso de tiempo desarrollan una situación de vulnerabilidad por parte de la mujer hacia el hombre en relación del noviazgo. Asimismo, el ciclo de violencia en el noviazgo consta de 4 fases. Una primera fase de acumulación de tensión, en la cual el maltratador logra confundir a la víctima desaprobando cualquiera de sus comportamientos, logrando al maltratador a toda costa el control o dominación de su pareja. En la segunda fase de explosión violenta se presentan los maltratos físicos, los golpes, patadas, puñetazos y agresión sexual. De igual manera, se presentarán las amenazas para su vida e integridad física. En esta etapa, la mujer puede morir a manos del hombre, ya que se encuentra impotente y frágil sin saber qué hacer. En cuanto a la tercera fase de luna de miel o reconciliación, aquí el maltratador intenta reconciliarse con su víctima adoptando el rol de hombre bueno y generoso, prometiendo que nunca más volverá a realizar la agresión con una actuación tan buena que la mujer cree cierto su cambio. En la cuarta fase de escalada de la violencia, una vez conseguida nuevamente la confianza de la víctima, se repite el ciclo de violencia, pero en esta ocasión será más grave y las etapas subsecuentes de tensión y maltrato más cortas, llegando a desaparecer la etapa de reconciliación o de luna de miel. De igual forma, durante las fases del ciclo de violencia, el maltratador tiene el control de la mujer, causándole miedo y dependencia al recurrir a su aislamiento de toda relación familiar y social, evitando con ello que pueda tener otros criterios o pedir ayuda, causándole baja autoestima e inseguridad por medio de actitudes micromachistas que impiden a la víctima preocuparse por sus propios proyectos. Y mediante violencia física, el agresor crea un estado de pánico y terror constante en la pareja. También por medio de chantajes emocionales, el agresor se victimiza y con muestras de afecto y amor crea una codependencia emocional para controlar todo lo que hace la víctima, pidiéndole además explicaciones detalladas y con el pretexto de que le es infiel, revisarle el celular o las redes sociales. De igual forma, el agresor desvaloriza, ofende y descalifica sistemáticamente a la víctima, obligándole a realizar cosas que no desea, amenazándole con dejarla cuando no las realice, además de coquetear con otras personas delante de la pareja o en secreto y presionar constantemente para tener relaciones sexuales. En consecuencia, no podemos ser omisos ante este fenómeno de la violencia de género en el noviazgo. Por tal motivo, es necesario que en la legislación del Estado reconozcamos la violencia en el noviazgo para que protejamos a nuestras mujeres de ser víctimas de esta violencia, sin omitir mencionar que a nivel federal y en el Estado se han presentado múltiples iniciativas de reforma a fin de reconocer y sancionar este tipo de violencias. Sin embargo, algunas de estas propuestas se quedan cortas al no reconocer expresamente en la ley la relación de noviazgo, por lo que se quedan en el limbo jurídico, no permitiéndole a las víctimas reclamar este tipo de violencia. En virtud de lo expuesto, es por lo que reformamos el glosario, en donde se reconoce expresamente la relación del noviazgo, que es aquella relación premarital en la que dos personas se atraen y se conocen mutuamente. Del mismo modo, se reconoce de manera expresa y sin titubeos la violencia en esa etapa de la vida de una mujer, para que cuando la mujer sea víctima pueda concurrir a esta legislación para los efectos de salvaguardar su derecho humano a una vida libre de violencia. Finalmente, de aprobarse esta propuesta, será un instrumento jurídico que amparará a las mujeres adolescentes, así como a las adultas, de la violencia que enfrentan día a día en sus hogares, escuelas y en las plataformas digitales, menoscabando su dignidad, su personalidad, su identidad y su vida misma, derivado de una relación de noviazgo o de pareja. No más violencia contra las mujeres en Michoacán. En ese sentido, por lo expuesto y fundado anteriormente, es que me permito someter a la consideración del Pleno de esta legislatura esta iniciativa. Es cuanto, Presidenta.